tema de este 40 días es la fe. Pero cada semana tiene un tema independiente, o sea, un tema central de la fe. Esta semana el tema central de la fe es: la fe viene por el oír. Ese es el tema central de esta semana en cuanto a la fe. La fe viene por el oír. Y exactamente, el versículo que usted está pensando es el que vamos a iniciar. Libro de Mateo, capítulo 10. Versículo 7. Libro de Mateo, capítulo 10, versículo 7. Hay un texto que lo hemos leído. Perdóneme, no es Mateo, el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 7. Libro de Romanos, capítulo 10, perdóneme, versículo 17. Así que la fe es ¿por qué? Y el oír. Suena simple el texto, ¿no? Si uno lee eso, pensaría que, ok, si yo escucho la palabra de Dios, significa que mi fe va a crecer. Es lo que yo puedo interpretar de lo que estoy leyendo. Dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si fuera tan sencillo, solamente este hecho, todos los que estamos aquí y escuchamos una lectura de la palabra de Dios, haría que nuestra fe creciera. Pero en este verso, en esta porción de la palabra, hay una profundidad de lo que significa oír, de lo que significa escuchar. Y es importante que nosotros entendamos y procuremos con diligencia acercarnos y practicar el arte de oír. De hecho, la Biblia nos menciona acerca del oír, que seamos prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarse. Eso dice la Biblia. Que seamos diligentes para escuchar, que seamos prontos para escuchar. Y es importante entender este versículo, y quiero llevarlos a una historia en la cual el apóstol Pablo estaba predicando. Y el apóstol Pablo predicaba, y había una mujer, ya les voy a dar la cita bíblica, en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 13. Había una mujer que estaba reunida, dije, el apóstol Pablo llegó, estaba predicando, estaba hablando, estaba leyendo las Escrituras, porque en esos tiempos de los apóstoles no era el culto de hora y media, sino que se extendían, como cuando predica un pastor amigo mío que se extiende y predica bastante, que recién llegó de Colombia. Le damos la bienvenida, perdón, de su gira por Europa. Damos la bienvenida al pastor Andrés. Bienvenido al pastor. Por un momento pensé que se nos iba a quedar allá, pero el Señor lo trajo. Y bueno, el apóstol Pablo predicaba y predicaba, pero mira lo que dice el versículo 13 del capítulo 16. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces estaban todas las mujeres escuchando lo que los discípulos estaban hablando. Dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, ¿sí? De entre todas las mujeres había una. De entre todas las que estaban ahí había una, y la Biblia menciona su oficio, era vendedora, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Estaba el grupo de mujeres ahí. Pablo estaba hablándole a todas, no solamente a una.
Pablo estaba predicando a todos, no solamente a uno, pero solo uno propuso en su corazón, con diligencia, escuchar lo que Pablo estaba hablando. Y dice algo muy importante. Dice que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. El Señor abrió el corazón de esta muchacha, de esta mujer, para que estuviese atenta. Amados, nosotros debemos procurar y pedirle a Dios que nos ayude, que nos agudice los sentidos espirituales para poder estar atento a lo que la palabra de Dios dice, para poder estar con un corazón dispuesto a lo que la palabra de Dios nos habla. Porque imagino yo ese día donde todas las mujeres escuchándolo y cada una a lo mejor pensando en lo que iba a hacer después. Bueno, Pablo termina de hablar y a lo mejor nos vamos a dar una vuelta, pensaba una. O si no, que dejé mi casa, tengo que regresar a cocinar, tengo que regresar a arreglar algo, termina esto y tengo que salir. Y cada una pensaba lo que tenía que hacer. Y estando ahí, pero no escuchaban lo que Pablo decía. Pero una mujer que prestaba atención y se la menciona en la Biblia por haber escuchado con fe, por haber oído con fe, por haber estado expectante, recibiendo la palabra que Pablo mencionaba. Y ese día terminó la reunión, se fueron. Lidia le pidió a Pablo que se quedara. Se lo recomiendo ese capítulo. Es lindo, es una historia muy bonita lo que pasa en ese capítulo, una historia como de una fábula hermosa. En ese mismo capítulo, después de que Pablo estaba ahí, y les narro algo del capítulo. Esta mujer Lidia se lo llevó a Pablo a la casa, estaban durmiendo, estaban pasando en la casa de ella, y de repente aparece una mujer con espíritu de adivinación, y gritaba esta mujer y le causaba a Pablo cierto malestar, constantemente gritaba, porque ellos son los que tienen la verdad, y ella gritaba, y hasta que Pablo dijo: espíritu de adivinación, sal fuera de esta mujer. Y entonces esta mujer era esclava de unos empresarios que administraban su tiempo, administraban ese espíritu y hacían ganancias de lo que esta mujer adivinaba. Y entonces cuando Pablo ora y esta mujer queda libre de ese azote, estos empresarios influyentes de la época quieren demandar a Pablo por acusándolo de causar revuelta, acusándolo que no podía tener una influencia en el sitio de Roma, ya que lo acusaban de ser judío. Y Pablo termina en la cárcel. Y a veces uno no entiende muchas cosas, ¿no? Uno diría como Pablo, ¿pero por qué terminó en la cárcel? Y esa es la historia donde Pablo termina con Silas. Ya se ubicó, esa ha sido la historia. Y cuando comienzan a cantar y que está en el fondo del calabozo y comienzan a adorar y viene un temblor, un terremoto, las puertas, ya se ubicó. Por eso fue que terminó en la cárcel Pablo. Pero retomemos a esta mujer. La importancia de prestar atención cuando la palabra de Dios se está manifestando. Y en ese movimiento de prestar atención quiero llevarlos a otra escena de la Biblia que usted conoce muy bien. Hablamos de las hermanas de Lázaro. ¿Cómo se llamaban las hermanas de Lázaro? Marta y María. Y no quiero entrar en el panorama de Lázaro, de su hermano menor, sino quiero llevarlos a la escena donde Marta invita a Jesús a su casa. Y Marta le hace extensiva la invitación a Jesús por medio de la presente. Lo invita a usted, Señor Jesús, hijo de José, porque en esa época no era el apellido, sino era el hijo del hijo del hijo del hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, y un saludo extenso. Y Jesús va a la casa de Marta
Y eso está en el libro de Lucas, capítulo 10, para que usted vea, usted compruebe, porque amada iglesia, cada cosa que usted reciba de la predicación tiene que compararla con la palabra de Dios. Si no está en la palabra de Dios, entonces el predicador está inventando. Y si el predicador inventa, ese mensaje carece de sentido espiritual. Puede ser emotivo, puede ser almático, pero si no está basado con la palabra de Dios, es peligroso. Porque puede confundir al que le escucha. Y entonces el libro de Lucas capítulo 10 narra la historia. Narra la historia del 38 al 42, una porción pequeña. Dice: Jesús visita a Marta y a María. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea una mujer llamada Marta. Le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús. María dice, se sentó a los pies de Jesús. ¿Y qué hizo? Ok. María se sentó a oír la palabra de Dios. Entonces era Jesús que se comenzó a hablar. Yo me imagino porque las dos eran las anfitrionas. Marta había invitado a Jesús, pero María, la hermana, también era dueña de la casa. Y tenían las dos que arreglar, las dos poniendo ahí como cuando usted invita a una familia o a alguien importante a su casa. Que yo me puse a pensar ayer cuando hacía el mensaje, ¿y por qué no arregló antes? Porque justo cuando llega Jesús, ella se acuerda que tiene que limpiar la sala, tiene que meter como cuando uno agarra la alfombra y mete ahí para que no vean y que todo esté tranquilo. ¿Por qué justo ahí y no antes? Pasemos por alto ese error de la anfitriona. Pero cuando llega Jesús comenzó a hablar, comenzó a predicar. Comenzó a hablar, me imagino yo, el tema cuando Jesús comenzaba a predicar: el reino de los cielos se ha acercado. Y causaba en el corazón de la gente que escuchaba, causaba fe. Entonces María le llamó la atención lo que Jesús comenzó a decir y se sentó a escuchar. A oír. Ella dejó, por un momento se desconectó de todo lo que tenía que hacer. Por un momento hizo de un lado todas las pendientes que tenía y simplemente se sentó a escuchar con atención lo que Jesús estaba diciendo. Y su atención era tal, estaba envuelta, estaba totalmente ida escuchándolo a Jesús, recibiendo. Y que Jesús menciona al final de esa historia que lo que ella ha recibido no le será quitado. Si usted puede leer en todo ese verso, en toda esa historia del 38 al 42, en el versículo 42 Jesús le dice a Marta: lo que tu hermana recibió no le será quitado. Porque en medio de la palabra de Dios hay un espíritu que sale de esa palabra de Dios y entra y se conecta con el espíritu del hombre en que le escucha. Y cuando la palabra de Dios es recibida en el corazón del hombre que la escucha con fe, nada podrá quitar lo que está sembrado ahí. Ya vamos a hablar acerca de la parábola del sembrador, donde podemos ver qué tipos de personas son los que escuchan. Pero inclusive Jesús cuenta en la parábola del sembrador, en la última escena, que cuando la palabra entra, es tan profunda que nadie la puede arrebatar. Y eso le pasó a María ese día. Prestó tanta atención a lo que Jesús estaba hablando, que por un momento se desconectó de lo que estaba pasando, de lo que tenía que hacer, de las responsabilidades que había que hacer en casa. Y entra a escenario su hermana Marta. Su hermana Marta, pensando que estaba haciendo lo que era correcto, dice la Biblia en esa historia, en el 38 al 42 del capítulo 10 del libro de Lucas, que ella estaba atenta, que ella estaba limpiando, que estaba recibiendo a su anfitrión.
Pero llegó un momento de tantas cosas que estaba haciendo que se enojó, que le causó malestar. ¿Cuántos tienen hermanos? Y a veces, ay, pero ¿por qué yo? ¿Ah? Y ella, pensando que tenía la razón de lo que estaba sucediendo en ese momento, Marta se atreve a decirle a Jesús, a su invitado. Qué maleducada, ¿no? Al invitado de honor se atreve a decirle, Jesús, ¿y no le vas a decir nada? Jesús, ¿y no le vas a llamar la atención a ella? Mira tantas cosas que... Y ella está ahí sentada. Y yo acá, tan afanada. Y Jesús le responde, el texto que usted ha leído muy bien. Marta, te veo afanada, te veo turbada. Tu hermana María ha elegido la mejor parte. Y eso nos da una enseñanza, amada iglesia. Porque Marta y María tenían a Jesús en su casa. Pero Marta, el enfoque de Marta no era Jesús. Era lo que tenía que hacer para agradar a Jesús. Porque estaba limpiando la casa para agradarle a Jesús. Estaba limpiando las cosas para agradarle a Jesús. Estaba sirviendo para agradarle a Jesús. Y este es un mensaje para nosotros los que predicamos, para el grupo de alabanza, para todos los servidores. Podemos estar haciendo cosas para buscar agradarle a Jesús. Podemos venir a la iglesia, primer culto. Sí, yo vengo al primer culto porque como es el primero, y le doy lo primero para Dios. Y está bien que vengamos al primer servicio, está bien que vengamos con un mensaje a predicar, que vengamos a ministrar, pero ese no es el enfoque o ese no es el propósito de nuestra fe. Eso no produce fe en el corazón del hombre. El servicio no produce fe. El venir a cantar temprano no produce fe. El yo pararme aquí para predicarles a ustedes no produce fe. Lo que produce fe es escuchar con atención lo que Jesús tiene para decirnos. Y ahí cobra efecto lo que dice el versículo que acabamos de leer en primer lugar. Que la fe viene por el oír. Que la fe viene por el oír. No es simple el hecho de oír o escuchar. O leer 2, 3 versículos y con eso mi fe crece. Hay que hacerlo con atención. Hay tantas cosas que nos están rodeando afuera. De hecho, la semana pasada tantas cosas sucedieron. Amenazas, un candidato a la presidencia fue asesinado. Y uno comienza a pensar muchas cosas. Uno comienza a preocuparse, comienza a afanarse porque a lo mejor hay un despido de trabajo, a lo mejor hay una notificación de trabajo, a lo mejor la empresa ya no vende como antes y comienzo a... ¿Y si hay recorte de personal? ¿Y si me afecta a mí? ¿Y si me despiden? ¿Qué voy a hacer? Tengo que pagar la escuela de mis hijos, tengo que pagar la hipoteca de la casa. ¿Qué voy a hacer si me despiden? Mira lo que está pasando ahora. Y ahora mis hijos, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo van a ir al colegio? ¿Les puede pasar algo? Y comenzamos a llenarnos de tantos pensamientos negativos en mi cabeza que se turba mi corazón. Y entonces yo comienzo a afanarme. Vengo a la iglesia, tengo a Jesús aquí, pero no lo escucho a Él, sino que me afano por las cosas que tengo que hacer. Para poder sacar adelante a mi familia, y a lo mejor tengo que trabajar más, a lo mejor, pastor, ya no voy a poder venir los domingos porque las cosas han subido y tengo que trabajar más para poder sacar adelante mi hogar, la situación está muy difícil. Y entonces estamos afanándonos. Y venimos a los 40 días de fe, recibo el mensajito por WhatsApp. ¿A todos les llega ese mensaje por WhatsApp de los 40 días de fe? ¿Sí les llega? Ya nuestro pastor lo va a contratar en una radio. Esos mensajes todos profundos.
Y a lo mejor leo los 40, leo ese mensaje, escucho el audio de nuestro pastor, pero ando afanado. Y Señor, ayúdame a tener fe este día. Y salgo a buscar, a moverme y ando como Marta. Y amados, la Biblia me dice que hay diferentes tipos de fe. Pero solamente dos quiero medio topar. De la fe que es genuina y de la fe que no es verdadera. Y a veces creo tener fe, pero esa fe en circunstancias adversas se va de mi corazón, se esfuma. Entonces la Biblia habla acerca de personas que tienen poca fe, mucha fe o no tienen fe. De hecho, el escuchar, el prestar atención es importante. No solamente el hecho de, bueno, leo la Biblia y con eso dijo el pastor que si escucho la palabra de Dios produce fe. No se trata de ese acto simple. De hecho, la mujer de flujo de sangre, dice la Biblia, que ella había oído hablar de Jesús. Y porque había oído hablar de Jesús, es que se activó la fe en ella y caminó hacia Él. Amados, es como escuchamos, es como recibimos la información. Acuérdate de la mujer, de Lidia. Fue llamada por su nombre a causa de la manera como ella escuchó la palabra. De hecho, la Biblia menciona para personas que son oidores, hacedores y oidores olvidadizos. Como que clasifica en dos grandes grupos a los cristianos. Los que reciben, escuchan y practican. Y los que reciben, escuchan y se olvidan. Y entonces cuando la palabra de Dios entra, pero de esa forma sale de mi corazón, vivo una vida vacía. Porque la palabra dice que el que cree en Dios, todos creen en Dios. Dice la Biblia que los demonios creen en Dios. ¿Tú sabías eso? Dice la Biblia que los demonios creen y tiemblan. A lo mejor tienen más fe que nosotros, porque también tiemblan cuando escuchan hablar de Jesús. Los demonios creen y los demonios tiemblan. ¿Saben quién es? A veces nosotros creemos, pero no respetamos lo que es Dios y vivimos una vida de la forma apartada. A mi manera busco de Dios, a mi manera me acerco a Dios y no funciona de esa manera. Y es importante entender lo que la palabra de Dios menciona. Que el que cree en Dios, como dice la Escritura, no es a la manera de que uno quiera creer en Dios. No es a la forma que uno quiere creer en Dios. No es cuando me conviene. Es como dice la Escritura, de su interior correrán ríos como de agua de vida. Y pastor, entonces, ¿qué hago? Yo no me siento como que el río esté vivo. Yo me siento como que el río está... Siento mi corazón que no es como dice usted en la palabra, que mi corazón no salta como río de agua viva. De hecho, mi corazón está muy quieto. De hecho, mi corazón no está sintiendo ahora. Es porque no estamos escuchando con atención. Porque la palabra es la que no vuelve vacía. No se trata de que yo recibo y que activo yo esa palabra en mi corazón para que mi corazón comience a saltar como agua de vida eterna. Se trata de que la palabra es la que entra y es la palabra la que causa eso en mí. Pero si no lo está haciendo es porque no estoy escuchando con atención. Porque estoy sentado aquí escuchando predicar al pastor, pero estoy pensando como Marta en las cosas que tengo que hacer saliendo del culto. En lo que hice ayer y en lo que tengo que hacer mañana, pero no disfruto este momento escuchando con atención, como dijo Jesús a María, escuchando con atención. Porque cuando uno escucha con atención, le pasa lo que le sucedió a la hermana Lidia, la vendedora de púrpuras. Su corazón se abrió y recibió esa palabra viva, esa palabra que no vuelve vacía, esa palabra que causa fe en el corazón del hombre.
Y para que tú y yo seamos una iglesia de fe, una iglesia que crezca en fe, amado, hay que poner diligencia al escuchar y que mi corazón reciba esa palabra. Y quiero terminar con la explicación que dio Jesús, o la parábola que dio Jesús. Y la parábola que dio Jesús está en el libro de Lucas, capítulo 8. Libro de Lucas, capítulo 8, del versículo 4. ¿Se ubicó en Lucas, capítulo 8, versículo 4? ¿Sí traen Biblia o no, o nos esperamos nomás que proyecten? Es importante. Si no la trae, bueno, por lo menos que la descargue en su teléfono y que usted contraste, compare. Porque esa lectura de la palabra de Dios, ese cada versículo que uno lee con atención, es lo que profundiza la fe en tu corazón. Porque cuando uno solo escucha, dicen los psicólogos, que es el pastor Andrés, cuando uno escucha, creo que comprende un 25%. Yo le estoy poniendo las estadísticas que más o menos. Pero cuando uno lee y escucha, aumenta la capacidad de comprensión de esa persona. Así que no solamente se queda escuchando lo que el pastor dice. Si usted no tiene la Biblia, si usted no la trajo, si usted no la aportó, leámosla acá. Porque eso aumenta la capacidad de comprender la lectura que usted está haciendo. Y entonces cuando usted está aumentando esa capacidad de comprender, está prestando atención. Y cuando usted presta atención, sucede el milagro de la fe. Entonces el libro de Lucas capítulo 8, Jesús se para delante de las personas. Esta historia está en Mateo, está en Marcos, pero Lucas la explica de una manera exquisita. Por algo era profesional, era el doctor Lucas. Él explica de una manera bárbara. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. ¿Quién estaba hablando aquí? ¿Quién estaba hablando aquí? Ok, estaba hablando Jesús. El sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto, a 100 por uno. Hablando estas cosas decía en gran voz. ¿Qué decía en gran voz? Pregunto, para que Jesús haya dicho eso, a lo mejor Jesús vio que a alguien le faltaba una oreja. ¿Tú te imaginas? Y es que esa exclamación, y eso también está en el Apocalipsis, esa exclamación. El que tiene oídos para oír, que oiga. Cuando uno medita en esa frase que mencionaba Jesús, el que tiene oídos para oír, que oiga, hace relación a la importancia que es de prestar atención cuando uno escucha. Cuando estaban Adán y Eva en el huerto, Dios le habla a Adán, le dice: de todo árbol puedes comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese no puedes comer, porque ciertamente morirás. Eso es lo que había escuchado, eso le transmitió a Adán y Eva. Eva, mira, no podemos comer de aquí. Cuando se le aparece la serpiente a Eva, la serpiente comienza a persuadirla para que coma del árbol que no podía comer. Y de hecho esta conversación está en el Génesis. Y la serpiente le dice:
de este árbol puedes comer. Y Eva le repite lo que Adán había escuchado de Jesús, de Dios. Le dice, no, de eso no podemos comer, porque si comemos de ese árbol vamos a morir. Ese fue el mensaje. Y entonces la serpiente la persuade y le dice, no es que vas a morir, sino que vas a conocer, vas a ser como Dios y vas a conocer el bien y el mal. Y entonces ella acepta comer el fruto de ese árbol y ya sucedió todo lo que usted sabe. Pero cuando uno escucha con atención, sabe lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Si uno todavía está preguntando si irme a bailar es pecado, si tomar es pecado, es porque no ha escuchado con atención lo que la palabra de Dios dice. Si uno todavía a estas alturas está preguntándose si la homosexualidad y será que las drogas y será que la pornografía, si te sigues cuestionando si eso es malo o bueno, porque la sociedad quiere confundirnos, porque la cizaña que está sembrando Satanás en la sociedad actual es confundir a los escogidos y haciendo normalizar el pecado. Si todavía estamos preguntándonos lo que es malo y lo que es bueno, es porque no hemos leído con atención lo que la palabra de Dios quiere de sus hijos. Porque el que ha leído con atención o el que ha prestado atención lo que la palabra de Dios dice, sabe lo que es bueno y lo que es malo. Sabe lo que le conviene y lo que no le conviene. Pero cuando uno no lee con atención, te dice, oiga, tu salvación no la puedes perder. Ay, ¿cómo así que no la puedo? Eso está bueno, o sea que yo puedo hacer cualquier cosa y no la pierdo. No, tranquilo, usted puede hacer lo que quiera y no la pierde. Ah, mire, pastor, me dijeron esto, entonces yo voy a seguir esa doctrina. Eso es no escuchar la palabra de Dios. Nos pasa lo de Eva. Y entonces Jesús explica esta parábola. Verso 12 del capítulo 8, estamos trabajando en Lucas. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Mira que todo tiene que ver con el oír. Todo tiene que ver con escuchar. Por eso empezamos el tema de esta semana es la fe viene por el oír. La fe viene por el oír. Y aquí Jesús está dándonos una parábola y está diciendo los que escucharon la palabra de Dios. Dice, y los de junto al camino son los que oyen. ¿Cuántos están escuchando? Dice, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. ¿Cómo puede venir el diablo a quitar la palabra que escuché? ¿Cómo puede darse eso? Porque no se escuchó con atención. Porque estuvimos pensando en cualquier cosa. Porque el que escucha la palabra de Dios y la recibe, en su interior corren ríos de agua de vida. Porque el que escucha la palabra de Dios y la guarda, no le será quitada, le dijo Jesús a Marta cuando se refería de María. Pero Jesús menciona y dice, el que oye la palabra de Dios y no la guarda, viene el diablo y le arrebata. Las circunstancias pueden apagar la fe. Y a lo mejor tantas cosas que suceden, y pastor, ¿por qué Dios permite tantas cosas? Y entonces Satanás viene y roba la palabra. Roba la palabra. No te dejes robar la palabra. No te dejes robar la palabra. Porque la palabra de Dios, cuando es guardada en tu corazón, es la que te hace prevalecer, firmes.
Cuando la palabra de Dios entra en tu corazón y se guarda en tu corazón, es lo que te sostiene. Es lo que te mantiene en pie de lucha. Lo que quiere Satanás es robar la palabra. Robarla. Quitarla. La segunda escenario de la parábola es: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. ¡Auch! La palabra de Dios produce profundidad en el corazón del hombre. ¿Qué tan profunda está la palabra de Dios en tu corazón? ¿Qué tan profunda está la palabra de Dios en tu corazón? Porque cuando la palabra de Dios está enraizada en ti, en lo más profundo de tu corazón, te vuelves inquebrantable. Pero cuando la palabra de Dios no tiene raíces, creo, recibo con gozo, cuando escucho de una manera almática, cuando quiero escuchar solo lo que me conviene, cuando es pura emoción del momento, y la recibo de esa forma, la escucho de esa forma, entonces la palabra de Dios dice aquí el libro de Lucas, que no tiene raíces, que escuchamos por un tiempo, pero después nos apartamos. La raíz, la profundidad de lo que tú has escuchado es importante. Por eso la Biblia menciona que meditemos en la palabra de Dios. Miren, la fe, lo que recién empecé esta intervención en la mañana, dije que el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Pero la fe es capaz de muchas cosas. Créame que hay que estar loco para no razonar lo que uno puede hacer con fe. Uno puede hacer, por medio de la fe, conquistar el mundo, atraer esa sobrenatural del cielo sobre la tierra y ver manifestaciones gloriosas de parte de Dios. Todo eso uno puede hacer con la fe. Pero cuando solamente buscamos a Dios por el milagro que queremos recibir, la palabra no tiene raíces. Porque oramos por los milagros, pedimos por los milagros, clamamos por los milagros. Te pregunto, ¿y si los milagros no suceden? ¿Y si el milagro no viene? ¿Y si por lo que estás orando no sucede? Y estos 40 días de fe vamos a hacer que las cosas, marchen. Pero te pregunto, Daniel, estando en la puerta del horno de fuego ardiendo, le dijo estas palabras al rey Nabucodonosor: sepa, oh rey, que nuestro Dios tiene el poder para librarnos del fuego ardiendo. No niega que Dios tiene poder. Tiene la convicción, la seguridad. Señores, estaba al borde de la muerte. Estaba al borde de la muerte. Sepa, oh rey, que mi Dios tiene todo para librarme. Pero cuando la palabra de Dios está en la raíz, adentro, el cristiano sabe que el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Y por eso el apóstol Pablo lo resume y dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque eso es cuando entra la raíz. Eso es cuando entra la raíz. Por eso es que Jesús dijo: no tengas miedo del que puede dañar el cuerpo,
Ten miedo del que puede dañar el alma cuando la palabra de Dios entra en la raíz. Y Daniel dijo: mas si mi Dios no quiere hacerlo, mas si a mi Dios no le place salvarnos, yo seguiré confiando en Él. Eso es profundidad. Y la profundidad, amados, es importante cómo escuchamos. ¿Cómo escuchamos? La fe viene por el oír, sí, pero ¿cómo escuchamos? ¿Cómo recibimos la palabra? ¿Cuánto tiempo pasamos meditando en ella? Porque es la palabra de Dios la que produce en nuestro corazón el cambio, la fe que necesitamos. Cuando Dios le dice a Josué: Josué, tu camino, yo siempre le digo a la iglesia, para que nuestro camino prospere no hay una fórmula mágica. Porque la palabra de Dios dice que meditar en la palabra de Él, deleitarme en la palabra de Dios, Josué capítulo 1. Al practicar eso, hago prosperar mi camino y todo me saldrá bien. Si usted quiere que le vaya bien en la vida, medite en la palabra de Dios, deleítese en la palabra de Dios, profundice su oír en la palabra de Dios. Entonces harás prosperar tu camino y todo te irá bien.